Bien, pues vamos a empezar con la solución de unos circuitos por medio del software de Multisim. Estos circuitos se ocuparon para la realización de nuestra práctica número uno. Aquí tenemos el primer circuito. Aquí tenemos ya los resultados que calculamos y vamos a proceder a armarlo. Necesitamos una... A ver, vamos a minimizar esto. Una fuente de voltaje en corriente alterna. Tenemos la tierra y colocamos, vamos a básico, un resistor, un inductor, una bobina y un capacitor. Son todos los elementos para el circuito. Ahora ya podemos empezar a conectarlo. Colocamos la tierra y indicamos los valores. Dice que la fuente debe de ser de 70.7. Este mismo valor lo ponemos acá en la magnitud, 70.7. No nos da un ángulo, entonces lo dejamos en 0 y la frecuencia es de 60 Hz. Adaptar. La resistencia tiene un valor de 4 ohms. Y aquí el circuito nos da las reactancias. Entonces aquí para obtener los valores hacemos esta fórmula. Para el inductor tenemos de 15.91 milihenries. 15.91 milihenries. Y para el capacitor tenemos 265 .25 microfarads. Colocamos, nos pide la corriente total, voy a pasar por aquí, y los voltajes en cada elemento. Colocamos unas puntas aquí, otra acá, otra aquí. Es para medir la diferencia de voltaje que va a haber en esos puntos. Bien, pues ya vamos aquí a análisis. Aquí le damos en Interactive. Para cambiar el modo, vamos aquí en análisis de circuitos de corriente alterna. Aquí le damos en autodetectar y nos detecta la frecuencia que hemos elegido. Le ponemos en magnitud y fase y le damos a correr. Y aquí podemos ver nuestros valores y cómo los podemos comparar con los de acá arriba. Vemos que la corriente es 12.49 igual que acá. Y vemos que los valores realmente son los mismos. Si acaso varía por decimales, pero prácticamente es el mismo valor. Ahora vamos al circuito 2. Igual nuevamente tenemos otro circuito que está en paralelo. Aquí tenemos los resultados. En este caso los elementos ya nos dan sus valores, no nos dan sus reactancias, por lo tanto ya no hay que calcular eso. Ponemos una fuente de corriente. Nos vamos a Basic, a Resistor. Con control R rotamos el elemento. Colocamos un inductor. Control R, se rota el elemento. Y un capacitor. Control R y se rota. Y nos faltó poner una tierra. Lo conectamos. Ponemos la tierra por aquí. Ahora nos dice
nos dice que la fuente debe ser de 10 miliamperes. Igual acá en magnitud de análisis de CA, igual ponemos lo mismo, el valor de la fuente de 10 miliamperes. La frecuencia no nos las da, por lo tanto nosotros podemos determinar que es de 60 Hz. Y en la fase igual nuevamente nos da un ángulo de 0. Así lo dejamos. La resistencia ya es de 1K. La bobina es de 100 milihenrios. Y el capacitor es de 3000 pico. Aquí podemos buscar el valor pico. No, ya es más. 3000 picofarads. Aquí nos pide que encontremos esa corriente IL, IR y también IC. Además nos indica aquí un voltaje, entonces ponemos unas puntas para encontrar la diferencia de potencial aquí y aquí. Entonces, nuevamente estamos aquí en Interactive, análisis de C en frecuencia, autodetectar frecuencia y magnitud fase. Le damos run y vemos como nuevamente nuestros valores son correctos. La corriente del inductor 9.99 con un ángulo de menos 2.15. Acá tenemos lo mismo. Tenemos en la punta, en la corriente de IR 376 micro. Acá tenemos 0.337, pero en mili, entonces está correcto. Con un ángulo de 87, también acá. Tenemos 426.08 nano. Acá lo tenemos en micro, entonces está bien. Con un ángulo de 177, es correcto. Y por último igual tenemos, aquí en esa parte lo tenemos en milivolts y acá en volts, entonces está correcto. Y el ángulo también. Entonces este circuito también está correctamente calculado. Vamos al último. Igual nuevamente ponemos la tierra, la fuente de voltaje por aquí. Nos vamos en básicos. Necesitamos un resistor. Bueno, lo vamos a ir acomodando ahí como está en la imagen. Tenemos otro resistor por acá y otro resistor también por aquí. El capacitor y la bobina. Eso sería todo. Ahora conectamos. Conectar primero estos. Ahora cerramos. Aquí la resistencia 1 nos da de 2, nos dice que es de 2 ohms. Esta R2 nos da de 4, las da de 4 ohms y la otra nos indica que debe ser de 3 ohms. Para el capacitor y la bobina, nuevamente aquí nos da la reactancia, entonces hay que calcular su valor. Aquí usando estas fórmulas obtenemos, asumimos que la frecuencia, que nuestra velocidad angular será de 377, ya que estamos bajo una frecuencia de 60 Hz. Entonces para el capacitor tenemos 0.442 mili, 0.442 milifarads. Y para el inductor tenemos 10.61 milihenrios. 10.61 milihenrios. Ahora vamos al valor de la fuente. Nos dice que debe ser de 120, está bien. También aquí 120. La frecuencia 60. Y la fase ahora nos da con un ángulo de 10. Entonces aquí en fase, aquí 10. Y también en fase de análisis en corriente alterna también 10. Le damos a aceptar. Ahora colocamos nuestras puntas. Aquí, la corriente aquí. Aquí solo calculamos corriente en este circuito, entonces ponemos acá ahí. Asumimos que la corriente se va por esta dirección y toma este camino y entonces se divide
por eso aquí hay otra corriente, será distinta. Y falta colocar la tierra. Ahí está. Bien, pues ya vamos acá nuevamente. Análisis de corriente alterna, autodetectar. Le damos en magnitud y fase y le damos correr. Vemos el primer valor que tenemos de 17.34 con un ángulo de 0.897. Aquí está bien, solo que el ángulo nos los da en mili. Para la corriente, para la siguiente tenemos 11.91 con un ángulo de 69.97, está correcto. Y para la última tenemos 17.18 con un ángulo de menos 39.47, está bien. Entonces podemos decir que nuestros cálculos fueron correctos. Si queremos ver cómo cambian cómo van sus ondas, simplemente necesitamos conectar un osciloscopio. Aquí escogemos osciloscopio. Por ejemplo, en el canal A vamos a poner a la fuente de voltaje. Y vamos a poner en el canal B a la corriente que va por el resistor. Ahora hay que cambiarla acá, le ponemos aquí y le damos correr. Aquí ponemos para que sea mejor y le acomodamos la escala 100, que sea la misma. Y aquí vemos cómo van variando las corrientes, cómo se van desfasando. Vemos que no están en fase esas dos. Y así podemos hacer con todas las corrientes que circulan y voltajes que circulan a través de cada elemento. Por ejemplo, vamos al circuito 2. Igual vamos por el osciloscopio. La conectamos, por ejemplo. Conectamos una punta aquí en la corriente. Y la otra, por ejemplo, la ponemos respecto al capacitor. Vamos a ver qué nos da. Damos en play. Perdón. Le damos antes acá. Y aquí y en run. Le damos en invertir y ajustamos nuestra escala para poder visualizar. 200, que sea la misma. Y vemos como aquí, por ejemplo, pueden estar en fase. Aquí vemos las ondas de las funciones que obtenemos. Podemos hacer también con el circuito 3. Conectamos un osciloscopio. Ponemos el canal A, que sea para la fuente de voltaje. Y el canal B, por ejemplo, para la corriente que va a pasar por aquí, que va a ser la corriente total. Entonces le damos acá en Interactive, acá en Run. Ajustamos la escala. Ahí más o menos ahí, que sea la misma escala. Y vemos nuevamente las ondas. Podemos conectar por ejemplo, y así podemos hacer con todos. Por ejemplo, vamos a cambiar el canal B. No, vamos a cambiar vamos a poner el A, que sea aquí, que va a ser respecto a I1. Y por ejemplo ponemos en el B que sea con respecto a I2, que nos mida I2. Aquí así. Y le damos en correr. Y aquí vemos como ya nos marca un desfase.
vamos a moverla a 50 y ya vemos cómo nos da el desfase entre esas funciones en cuanto a amplitud y digamos la distancia que la separa, que será el ángulo de fase. Bueno, y así terminaríamos el tutorial. Hasta luego.